un poco pensando reflexionando acerca de lo que estamos hablando en este momento y en la antropología, pues es su rol en todo esto. Por ejemplo, en el primer capítulo, Gandara nos habla de la posición teórica, posición sustantiva y las teorías de la observación. Al final, por como yo lo entiendo, la antropología basa sus estudios en teorías de la observación. O sea, van al lugar, pero es que tengo también tengo unas dudas, y más que dudas son críticas, porque aunque supuestamente las teorías, porque son teorías, posición teórica, por teorías sustantivas y las teorías de la observación, o sea, van en caída. Entonces, a ver si lo estoy entendiendo bien, o sea, una posición teórica es, por ejemplo, la antropología social. Entonces, es una visión acerca de cómo se maneja el humano. Otra sería la psicología, es una posición teórica que tiene teorías sustantivas que se ramifican, pero en este caso, hablando, por ejemplo, de la antropología, es una posición teórica y de ella se derivan las teorías sustantivas, que sería, por ejemplo, la antropología económica, bueno, sí, antropología social, antropología económica, la religión, antropología política, antropología desastre, shalala, todas esas. Y ya cada una de esas se fundamenta en la teoría de la observación, es decir, yo observo que esto tiene coherencia por esto, por esto y por esto, y se fundamenta y se sustenta y demás. Entonces, pero me hace también ruido desde la antropología porque no sé si pensar que tenemos demasiadas teorías sustantivas, porque se tiene una visión para cada cosa. O sea, podemos hablar de un mismo hecho, por ejemplo, ¿qué sería? No sé, podríamos pensar en una placita, una plaza al lado de la catedral. Y ahí lo podemos analizar desde la antropología económica o antropología de la religión, porque está al lado de la catedral. A lo mejor todos son creyentes, no sé. O lo podríamos ver desde antropología de género, porque resulta que hay más hombres que mujeres, o la gente que acude ahí tiene que, se relaciona más con el género, no sé. Y así, o política, porque está ahí la plaza y demás. Entonces, al final no nos ponemos de acuerdo. O sea, al final no nos ponemos de acuerdo y también trayendo lo que vi en el video que subiste al final también es poder proponer una posición multidisciplinaria. O sea, el decir, no nada, porque vemos los hechos como aislados. O sea, vemos un punto y lo vemos desde de arriba hacia abajo, pero no nos damos cuenta que se puede ver como un reloj, que se puede ver desde cada segundo del reloj, sino nada más lo vemos a la 1, a las 2, a las 3, entonces vemos la realidad fragmentada y entonces realmente nunca tenemos una posición, una visión rígida acerca de lo que es nuestra realidad social y cómo se puede lograr eso al final. Porque, o sea, pensando en el video que subiste, al final todas son también, y lo que dice aquí, pues son paradigmas que se tienen del cómo se debe de tener la visión del mundo. Y ahorita la antropología siento que también aquí en México está muy, no sé si atrasada sea la palabra, pero seguimos teniendo esa postura de solamente yo me voy a dedicar a la antropología económica y ahí me quedé y me voy a hacer un súper especialista en eso y yo ya no y a mí ya no me importan las otras visiones del mundo porque para mí esta es la importante. Pero al final así no hacemos ciencia, como dices tú, ciencia tiene que ser una unidad. Para poder hablar de un hecho específico tienes que verlo de todos sus ángulos. Pero al final, ¿esto solamente se logra a cambio de paradigma? Es pregunta. O sea, cada quien de manera individual. Porque se tiene ya ahorita ya hay maestrías con enfoque multidisciplinario y demás, pero realmente en algún momento vamos a poder tener una visión de la realidad, así como realidad social en este caso, ¿cómo es? Yo creo que a diferencia de la vida, Sí. a diferencia de la vida, en la ciencia sí tenemos la posibilidad de tomar decisiones
decisiones sobre cambios de perspectivas relativamente bien definidos, ¿no? Sí, ¿A qué me refiero con esto? Que los criterios están relativamente claros. En la vida nunca sabes en el siguiente momento qué va a ser lo bueno y qué va a ser lo no tan bueno y qué va a ser lo malo, por ponerlo muy grosso modo, con respecto a tu actuar, con respecto a tus decisiones. Siempre es sí, nuevo porque la vida es real, ¿no? Pero en la ciencia, que es un juego, los criterios están puestos. Sí hay una mejor manera de hacer ciencia que otra, sí hay una mejor manera de explicar algo que otro, ¿no? Si no la hubiera, entonces no valdría la pena jugar ese juego. sí, No se trata particularmente de que alguien gane, pero sí se trata de que estemos de acuerdo en que necesitamos avanzar hacia ujú, mayor claridad y mejores maneras de hacer las cosas, y la única manera de lograrlo es teniendo criterios, ¿no? A final de cuentas, de repente sí se vuelve un juego súper individualista en el que se trata de un partido de box, un encuentro de box en el que uno noquea al otro. O sea, parece que esa es la, la intención del juego, pero no lo es para nada. O sea, la intención sería que ambos jugadores desarrollaran juntos un, un intercambio, en este caso, siguiendo la metáfora de golpes, que fuera lo más eficiente y que fuera lo más comunicativo posible, ¿no? Ese es el box de la ciencia, debería siempre terminar en un empate. Entonces, ese es el asunto. La ciencia sí te da o debería darte o debería uno proveer como científico los criterios claros como para saber qué es mejor actuar, qué es mejor proceder, qué es mejor perspectiva. Todo esto para decirte que este, la manera de dejar de perder el tiempo con visiones limitadas, miopes o demasiado concentradas en lo microscópico, por ejemplo, es dejar de hacerlo. O sea, así de simple. O sea, sí hay una manera de dejar de hacer, ni siquiera es un movimiento tan de elefante o de ballena como es en la vida. O sea, no dilata tanto, no requiere movimientos cualitativos tan profundos. Por eso manejo yo lo del unificacionismo, porque digo, basta. Olvídate las articulaciones multidisciplinarias, porque las articulaciones multidisciplinarias son discursos mercadotécnicos, ¿no? Son maneras sí, de vender un producto más nuevo, más avanzado, más algo, ¿no? Y no se trata de más. No hay nada más que hacer. Más bien hay que dejar de ignorar lo que estamos haciendo para defender nuestra pequeñita área o nuestro pequeñito discurso o nuestra perspectiva a la que emocionalmente nos hemos aferrado y que no queremos dejar por razones que no son científicas. Entonces, ese es el asunto. Hacer ciencia por razones científicas, no por razones personales y razones emocionales. Entonces, si alguien descubrió que el cerebro no procesa la memoria, entonces, a ver, antropólogos, próxima vez que hablen de la memoria, por favor, tomen en cuenta que la evidencia indica de momento, la mejor evidencia a la fecha indica que no podemos modelar la memoria como si fuera un programita en el cerebro, como si fuera un disco duro en el cerebro, que esa es la metáfora que nos gusta utilizar. Seamos coherentes, ese es el llamado de esto que estoy llamando unificacionismo y que creo que coincide con propuestas como la de Castro y la de, no me acuerdo quién más tenía yo en mente, pero bueno, de varios de los filósofos de la ciencia y científicos contemporáneos. Ese es nada más, o sea, dejar de hacer ciencia por razones que no son científicas. Y la perspectiva que deberíamos tener de la ciencia en general es una perspectiva de articulación discursiva, es decir, lo que uno dijo en un área y si lo hizo bien,
deben poder impactar el área mía, aunque por cuestión de clubes y por cuestión de ideologías y por cuestiones que no tienen que ver con la ciencia otra vez, porque la ciencia, recordemos, es inmune a las ideologías. Pues aunque sea matemático y yo tenga inconscientemente erigida una barrera entre las ciencias exactas o duras y las ciencias sociales, humanidades y tal, o ciencias blandas, pues debo reconocer que es un prejuicio nada más. Entonces, ese es el asunto, ni siquiera requiere un cambio de paradigma, es más, lo único que requiere es hacer ciencia en la definición más simple de ciencia, que es tener criterios claros de observación, identificación de patrones, interpretación, descripción o explicación de esos patrones. Ya, punto, se acabó. Lo otro ha sido un vuelo político, ideológico, emocional, hasta religioso. El hecho de que haya aparentemente tantas maneras de ver las cosas. No hay muchas maneras de ver las cosas. Son pocas las que son realmente válidas, porque la subjetividad, por ejemplo, es infranqueable, punto número uno, ¿no? A lo que llamamos objetivo son azonas, como digo en el video, son azonas de la experiencia subjetiva que tienen baja incertidumbre, es decir, que son relativamente estables, que se pueden compartir entre sujetos, eso es lo que quiere decir, ¿no? Hay cosas que no se pueden compartir entre sujetos porque se están moviendo, porque son efímeras, porque no atraviesan los sentidos convencionales, por ejemplo, como las emociones o los sueños. Entonces, es nada más reconocer eso. No hay muchas maneras de ver las cosas. La subjetividad es lo único que existe realmente. La objetividad es una concesión de una zona de la experiencia subjetiva que hacemos a la realidad compartida para poder tener diálogos. Todo lo demás son categorías que hemos convencionalizado, no son reales. La categoría cosa no existe por sí, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión filosófico-lingüística para otro momento. Ahora, lo que preguntabas al principio sí aplica, o sea, está bien. Antropología es una posición teórica, antropología social, y podríamos decir que antropología económica o antropología política son teorías sustantivas, pero aquí hay que tener cuidado con una cosa. Esa clasificación de posturas teóricas, teorías sustantivas y teorías de la observación aplica a proyectos concretos. ¿Por qué? Porque son dimensiones relativas. ¿Relativas a qué? A la construcción del tema de estudio, a la construcción del objeto de estudio. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo estoy estudiando el uso del celular desde un punto de vista antropológico, ¿cuál va a ser mi posición teórica? Etnografía de la comunicación, antropología simbólica, ¿no? O una teoría de la comunicación Foucaultiana o, ¿cómo se llama? Pierre Bourdieuiana. Puede ser la posición teórica, o sea, las posiciones teóricas no son reconocimientos, no son etiquetas dadas a determinadas alturas teóricas, es un término que se aplica a aquello que en un trabajo constituye los enunciados ontológicos y epistemológicos que no son falseables, de los que parte un trabajo y dice, mira, yo parto de que existe la comunicación, de que la comunicación es un intercambio de códigos procesados en el cerebro y sobre eso me voy a basar para poder analizar las interacciones que hay por celular entre la gente. O yo asumo un punto de vista simbólico tal que las cosas son símbolos culturales, no me voy a cuestionar la cuestión del cerebro, no me interesa la cuestión de la mente, ok. Pero ves, ya lo estás diciendo de inicio, ya eso ya es incuestionable. Tú estás tomando esas decisiones y por ahí sí como que por ética o política científica, ningún colega te va a decir, oye, pero ¿por qué no tienes derecho a asumir esa perspectiva? No, esa es parte del juego, ¿no? Entonces, puede ser cualquier cosa, ¿no? El zoom que usas para la teoría, para la posición teórica puede ser cualquier cosa.
Depende del tamaño de tu objeto de estudio, del tamaño relativo. Ahora, la teoría sustantiva ya sería los enunciados particulares que estás utilizando para la descripción, la detección de patrones, la detección de causalidades y la explicación de esas causalidades con respecto al fenómeno particular, el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu teoría de la comunicación sería una teoría sustantiva en este caso, para el celular en particular. Tu teoría de los objetos culturales simbólicos y su reproducción de la estructura social, ¿no? Tal vez muy a la Bourdieu, por ejemplo, o lo que sea, sería una teoría sustantiva. ¿Por qué? Porque ahí ya estarías haciendo tus abstracciones explicativas mientras barajeas los datos. O sea, ya tienes tus manos metidas en los datos cuando estás proponiendo esas mini teorías. Eso es lo que le da esa dimensión de teoría sustantiva, porque ya tienes tus manos metidas en los datos. La posición Ajá. teórica no, la posición teórica viene de decisiones que no tienen nada que ver con los datos. O bueno, no dentro de los alcances de tu trabajo, ¿no? Y la tercera, que es la teoría de la observación, sí, o sea, sería nada más bajo qué principios conozco el dato, bajo qué principios construí el dato y lo legitimo como dato. Es decir, cuando tú vas a campo, ¿qué ves? O más bien, ¿cómo ves? Ver como acto de Ujú. observación, ¿qué datos te da? ¿Qué información te da? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que ir a ver te da datos? ¿No? O sea, dentro de la formulación de la etnografía tradicional o la etnografía, digamos, entendida flojamente, o sea, sin demasiada reflexión teórica, pues hay un montón de presuposiciones con respecto a la teoría de la observación. Uno asume que ir a ver es un dato, que lo que uno interpreta de lo que la gente hace se vale,